En este video voy a platicar con relación a los resortes helicoidales de compresión. Los resortes, como hemos platicado ya anteriormente, son elementos de máquina cuya función es almacenar energía o disiparla, y mediante ese almacenamiento o esa disipación de la energía cumplen con alguna función en un mecanismo o máquina. Vamos a analizar el caso particular de los resortes a compresión. Estos resortes tienen tres aspectos que son importantes de atender. El primero tiene que ver con su resistencia, es decir, con el esfuerzo que están soportando, la naturaleza de ese esfuerzo y las consideraciones que hay que hacer para que los resortes no fallen, ya sea a carga estática o ya sea a fatiga, cualquiera de las dos condiciones. Bien, esa es, digamos, como una primera condición. Cuando los resortes de compresión trabajan de manera repetida a alta frecuencia, como es el caso, por ejemplo, de las válvulas de los motores de combustión interna, que tienen un régimen de operación de muchas repeticiones por minuto o inclusive o algunas por segundo, digamos, entonces hay necesidad de analizar el resorte para verificar que su frecuencia natural y la frecuencia de operación no coincidan, a fin de que no entre en resonancia. Y finalmente hay otro aspecto importante de los resortes de compresión que tiene que ver con su estabilidad. El resorte, dependiendo de la relación de su largo al diámetro de paso, pues va a tener algo parecido a la relación de esbeltez que se utiliza en las columnas. Si esta relación es muy alta, permite que el resorte se colapse de manera lateral, permite que haya una falla del resorte en la cual se curva y deja de aplicar la carga de manera concéntrica. Entonces las tres cosas tienen que revisarse dependiendo de las condiciones a las que esté sujeta. Pero la primera de ellas, es decir, la de la resistencia o el esfuerzo al que está sometido, pues esa debe revisarse siempre. La de frecuencia crítica solamente si hay una repetición de ciclos de carga que sea más elevada que unas 300 revoluciones por minuto. Y finalmente la de estabilidad, cuando la relación de la longitud al diámetro, considerando las condiciones de apoyo, está más allá de 2.6. Bien, entonces vamos a iniciar platicando la parte que tiene que ver con el esfuerzo en las espiras. Bien. Suponemos que el resorte está cargado de una manera coaxial, ¿verdad? Que la carga se aplica por algún medio más o menos al centro del resorte, y lo que nos interesa es cuál es el efecto de la carga sobre la espira. Para ello voy simplemente a trasladar la carga. Esta misma carga la traslado a la espira, la sumo y la resto, de manera que no haya efecto. Esta fuerza, que también es F, y esta que también es F, esta fuerza y esta fuerza van a ocasionar un par de torsión, un par que intenta girar la espira. Es este par que está en este diagrama. Aquí está la espira y ahí está el par. Sería el efecto de esta fuerza y esta fuerza. Y esta simplemente sigue cortando la espira de manera vertical. Aquí está la fuerza. Entonces, sustituyo la fuerza original por un sistema equivalente fuerza par sobre la espira, que sería este. Los efectos que producen entonces el par y la fuerza de corte serían dos esfuerzos del tipo cortante, de manera que el esfuerzo cortante máximo se va a dar cuando esos efectos se sumen. Vemos que el par que está aplicado aquí, en este caso en sentido contrario a las agujas del reloj, ocasiona un esfuerzo de corte debido a la torcedura de la espira. Ese esfuerzo de corte puedo calcularlo mediante esta expresión como TC sobre J. Y el cortante directo, pues lo puedo calcular simplemente como la fuerza entre el área. Puedo ver también que en este punto
si le llamo a este punto, el efecto del par y el esfuerzo cortante se suman, es decir, aplica esta ecuación que está aquí. Y en este punto de acá, al que le voy a llamar B, el efecto del par y el esfuerzo del cortante se restan, de manera que el esfuerzo máximo ocurre en el punto A. Digamos que este es el esfuerzo cortante evaluado en el punto A, da resultado a esto. Veo que el punto A es la parte interna de la espira, puesto que me llevé esta para allá. En el punto A, en este diagrama, estaría aquí el punto A y aquí el punto B. Entonces, lo que me dice es el esfuerzo cortante más intenso se produce en la parte interna de las espiras. En la parte externa de las espiras no lo voy a considerar porque ahí se resta este término, ¿verdad? Tienen sentidos opuestos. Entonces, este seguiría siendo, si considero que hacia abajo fuera positivo, este seguiría siendo negativo y este positivo. Entonces, el otro esfuerzo no me interesa porque sería un esfuerzo cortante por debajo de este valor. Bien, entonces ahora lo siguiente es que voy a dejar estos términos como dependientes de las variables que conozco. Las variables que conozco pues normalmente son el diámetro de paso, el diámetro de la espira, la longitud, el número de espiras, etcétera. Más o menos son las que conozco de manera regular, el tipo de terminación de los extremos, etcétera. Es decir, lo que conozco al arranque del problema es la geometría y algunas veces la deformación que la carga produce en el resorte, o bien la deformación necesaria para que el resorte haga la función para la que está pensado en la máquina o en ese aparato. Entonces, en esta expresión, el valor del par va a ser la fuerza por el radio. El radio vale el diámetro de paso entre dos. La distancia a las fibras extremas pues va a ser el diámetro de la espira entre dos. El momento polar de inercia será pi de cuarta sobre 32. Y el área que está soportando el corte directo pues será el área de la espira, o sea, pi de cuarta, perdón, pi de cuadrada sobre 4. Voy ahora a sustituir todos estos valores aquí. Este diámetro se anula, acá el 4 sube, este se vuelve un 8. Y ya empiezo a obtener una expresión un poquito más simple. Voy a factorizar el término que es 4f entre pi de cuadrada.
Voy a ahorrar un poquito ahora aquí. Y voy a multiplicar y a dividir por el valor de 2 de manera un poquito artificial. Nada más déjenme ver si voy bien. Oh, me faltó el término 2D. Me faltó una D. Bien, entonces ahora aquí voy de manera artificial, digamos, a multiplicar por 2 y a dividir por 2. El 2 de arriba se lo voy a aplicar aquí, a este término, y el 2 de abajo lo voy a aplicar a los términos del corchete. Entonces, aplicando el 2 de arriba, me quedaría 8f entre pi de cuadrada. Y aplicando el 2 de abajo al término del corchete, me quedaría de esa forma, ¿no? Luego voy a definir una nueva variable a la que le voy a llamar c, o índice del resorte, como la razón del diámetro de paso al diámetro de la espira. Haciendo eso, esto se simplifica ligeramente de esta forma. Bien, y voy ahora a aplicar, a multiplicar y a dividir por c para hacer un reacomodo. Considerando que c pues es la relación de d en d, voy a utilizar d en d arriba y simplemente c abajo. Entonces, nuevamente voy, la c de arriba, considerada como de diámetro de paso a diámetro de la espira, la voy a aplicar a este término, y la c de abajo la voy a aplicar a este término. Entonces, aplicando la c de arriba a este término, me quedaría 8f de pi d cúbica. Este término acá. Y ahora, aplicando la c del denominador al término del corchete, me va a quedar 1 más 0.5 entre c. Este factor, el factor 1 más 0.5 entre c, le voy a llamar k subíndice s, porque siempre va a aparecer en los cálculos. Y sustituyendo su valor en la expresión del esfuerzo, voy entonces a encontrar que el esfuerzo cortante máximo va a valer Ks por 8 Fd entre pi d cúbica. Bien, entonces esta expresión es la que se utilizaría para evaluar el esfuerzo. Y es la que se utilizó durante mucho tiempo. Fue hasta el año de 1929 que un ingeniero de apellido Wall
se dio cuenta que en determinadas aplicaciones donde había una frecuencia elevada, es decir, donde intervenía la fatiga, la ecuación no predecía el comportamiento del resorte con suficiente exactitud. Entonces, él hizo algunas investigaciones y encontró otro factor que, además de considerar la curvatura del resorte por su embobinado, consideraba también este factor. Y ese factor se llama factor de Wahl. Ese factor de Wahl, al que le vamos a llamar Kw, considera el efecto de la concentración de esfuerzos debidos a la curvatura y considera también el factor Ks, de manera que ese Kw en realidad vale Ks por Kc, donde Kc es el concentrador por curvatura. De manera que cuando existen cargas dinámicas o que se va a hacer la evaluación a fatiga de un resorte, se quiere determinar su esfuerzo cortante máximo, habría que usar Kw en lugar de Ks. ¿Verdad? Si la carga es estática, pues se podría usar esta expresión para carga estática. Pero si la carga es dinámica, entonces el esfuerzo cortante máximo tiene que ser evaluado con Kw. Esta es carga dinámica. Y lo último que nos resta nada más es decir, pues cuánto vale Kw, ¿no? Kw puede evaluarse por la expresión (4c-1) entre 4c-4 más 0.615 entre c. Entonces, carga dinámica, esta expresión; carga estática, esta expresión. ¿Cuándo es carga estática? Cuando la carga se aplica de manera muy paulatina y permite que eventualmente las fibras internas del resorte puedan tener una ligera deformación plástica que evita la acumulación del esfuerzo. Entonces evita el efecto de la concentración por el esfuerzo. Entonces, carga dinámica, esta expresión; carga estática, esta expresión. Y con eso habríamos platicado ya el primer apartado de los tres que deben de considerarse en los resortes. Entonces, la parte que tiene que ver con el esfuerzo en las espiras está cubierta de esta manera, ¿verdad? Tendríamos que pasar ahora a revisar qué ocurre con la frecuencia de operación cuando se alcanza valores que están cercanos a la frecuencia natural del resorte. Y bueno, y eso será el siguiente apartado. Bien, es bien conocido que todos los cuerpos que tienen una rigidez, tienen una masa y una elasticidad, vibran cuando reciben una perturbación a una frecuencia natural que les es propia. Es un fenómeno muy conocido, por ejemplo, que las campanas pequeñas, si uno las golpea, producen una vibración a una frecuencia alta normalmente. Si la misma campana se golpea
pero cuando ésta tiene un tamaño mucho más grande, la frecuencia es más baja, usualmente produce un sonido más grave. Entonces, la variación en la frecuencia de operación, o la frecuencia a la que vibra, más bien, no de operación, sino a la que vibra, tiene que ver con la distribución de la masa en la campana, con la cantidad de masa, ¿verdad? Y con lo rígido que sea esa campana, ¿verdad? Porque igualmente si esta campana pequeña está hecha de una lámina delgadita, pues da un timbre. Si por el contrario estuviera hecha de una lámina muy gruesa, algo así, pues daría otro timbre si esto fuera la sección transversal. Sería diferente aún para el mismo tamaño. Entonces, la frecuencia a la que va a vibrar cuando es perturbada, es decir, cuando es golpeada, va a depender de la distribución de la masa, de la cantidad de masa y de su rigidez. Bueno, entonces eso mismo vale para todos los cuerpos. Esa frecuencia a la que vibra, pues es lo que le llamamos frecuencia natural. Y es una propiedad, es algo que le es propio a esa campana. Siempre que se golpee, va a vibrar a la misma frecuencia. Lo mismo pasa con las cuerdas de los instrumentos musicales, pianos, guitarras, etc., ¿no? Bueno, este fenómeno no es propio solo de los instrumentos musicales o de las cosas que producen sonidos, pero también se aplica a todos los elementos de máquina, en este caso a los resortes. En el caso de los ejes también hay una aplicación muy similar a esta que vamos a platicar ahorita. Bien, resulta que cuando la frecuencia a la que un cuerpo, un elemento mecánico está recibiendo cargas en función de su operación, se acerca mucho a la frecuencia natural, puede ocurrir que la energía de su operación se sume a la energía a la cual vibra. Entonces, lo que ocurre es un fenómeno que llamamos resonancia y que hace que la amplitud de las vibraciones se vaya teóricamente a infinito y al final acaba rompiéndose la pieza. Se acumula demasiada energía. Bueno, entonces, en el caso, por ejemplo, de los ejes, es suficiente con que nos alejemos un 20% arriba o abajo de esa frecuencia natural del eje y puede operar sin problema. Pero los resortes presentan otro fenómeno. Cuando están vibrando, si el resorte es perturbado, digamos acá arriba, si es golpeado acá arriba, la perturbación va a viajar como si fuera una onda de agua en un estanque. Va a llegar un momento en que va a tocar la otra parte del resorte o una parte sólida y entonces esa perturbación va a regresar. Va a ir ahora en esta dirección hasta que llegue al otro extremo y luego se refleja. Entonces, la vibración está yendo y viniendo y además, pues cada espira se está moviendo. Entonces, en el caso de los resortes, ocurre que no solo debo alejarme de la frecuencia natural un 20%, tengo que alejarme mucho más porque hay muchas frecuencias armónicas a las que el resorte puede entrar en resonancia. ¿Por qué? Porque tiene muchas partes y la onda está viajando en esta manera. Está viajando de arriba a abajo y luego rebota de abajo a arriba. De manera que se producen, digamos, como muchas frecuencias y alguna de esas frecuencias puede coincidir con uno de los múltiplos de la frecuencia natural y entonces se vuelve peligroso porque el resorte se va a destruir. Entonces, en el caso de los resortes, la frecuencia de operación o la frecuencia natural debe estar comprendida entre 15 y 20 veces, o alejada 15 veces más bien. La frecuencia de operación debe estar alejada al menos 15 veces la frecuencia natural. Puede ser mayor o menor, puedo estar operando 15 veces por debajo de la frecuencia natural o 15 veces por encima de la frecuencia natural.
Este es un valor que recomiendan varios textos. Sin embargo, estrictamente los experimentos dicen que con que me aleje 13 veces la frecuencia natural es suficiente, pero digamos que 2 veces más me pone del lado seguro, y entonces debo revisar que cuando el resorte opera a alta frecuencia, pues no caiga en esta condición. Es decir, que esa frecuencia de operación esté alejada al menos 15 veces de su frecuencia natural. ¿Cuándo voy a decidir si está operando a alta frecuencia o no a alta frecuencia? Porque es un término cualitativo que puede ser muy subjetivo. Lo que para alguien es alta frecuencia, para otra persona no pudiera serlo. Entonces se acostumbra generalmente que cuando la frecuencia de operación está alrededor de las 300 perturbaciones o ciclos por minuto, es conveniente hacer la revisión. Si no hay 300 ciclos por minuto, se acepta en lo general que no hay necesidad de revisar la frecuencia crítica, ¿verdad? Pero si ocurre esto, entonces debo hacer la revisión. Y como dije, esto ocurre mucho en aplicaciones en las que es muy elevado el número de oscilaciones que da el resorte por unidad de tiempo, como los motores de combustión interna principalmente. Bien, entonces ya planteamos cómo es el asunto de la frecuencia natural en los resortes de compresión o en los resortes helicoidales, digamos, y cuándo debe ser revisada y qué tan lejos debe estar la frecuencia de operación de su frecuencia natural. Bueno, lo que falta ahora nada más es formalizar un poco las fórmulas mediante las cuales se va a revisar eso. Y es lo que voy a platicar ahorita. Se sabe que la ecuación diferencial que gobierna el movimiento de un resorte situado entre dos placas planas y paralelas es la siguiente. En esta ecuación, L es esta medida, Y es la coordenada de posición de un punto sobre una espira, y U es la velocidad, digamos, a la que se mueve, ya sea que suba o baje. Esta K es la constante de rigidez del resorte, la G es la aceleración de la gravedad y T es el tiempo. Entonces es una ecuación diferencial que depende de dos variables, de la posición y del tiempo, ¿verdad? Entonces hay una solución para esa ecuación. Ya algunos investigadores han demostrado que esta ecuación, que se llama ecuación de onda, es la que mejor describe la vibración en el resorte. Bien, esta ecuación diferencial tiene ciertas soluciones, ¿verdad? Una de esas soluciones es esta que voy a poner aquí.
Bien, esa sería la solución. El problema sería ahora determinar cuál es el valor de esas constantes. Para determinar el valor de las constantes, sobre todo de la C1, se toman las condiciones iniciales donde pues para una longitud L igual a L0, digamos, no hay una velocidad, o para Y igual a Y0, U vale 0. Entonces, si sustituyo los valores de las condiciones iniciales y las condiciones de frontera, aquí podría obtener las constantes C1, C2 y C3. Pero eso, digamos, no es como lo más relevante. C1, cuando haga la sustitución de las condiciones iniciales, va a resultar ser 0. Y entonces me voy a quedar nada más con la otra expresión. Entonces, una de las cosas importantes es que la ecuación está integrada de senos y cosenos. Quiere decir que es un movimiento armónico, ¿verdad? Y para ciertas condiciones de ese movimiento armónico, esta U va a valer 0. Entonces ahí, si observo que el seno de 0 y el seno de 180 valen 0, pues entonces es una de las condiciones que cumple, ¿no? Entonces veo que cada determinado valores del ángulo o del argumento expresado en grados se produce la solución, pues entonces puedo determinar las condiciones para las cuales esa solución corta el eje en el valor 0. Si hago eso, que es un proceso más o menos largo, encuentro que la frecuencia de oscilación en radianes por segundo, o encontraría más bien, vendría expresado de esa forma. Expresado esto en radianes por segundo. Cuando la velocidad angular alcance esos valores, entonces encuentro una solución para la ecuación. Bien, este m, pues, es un número entero que puede tomar cualquier valor. Cuando m vale 1, pues encuentro la frecuencia de oscilación más baja posible. Luego 2, 3, 4 y todos los que sigan van a ser múltiplos de la frecuencia natural fundamental, es decir, van a ser armónicas o modos de vibración que son múltiplos de la primera frecuencia. A nosotros nos interesa la primera porque una vez que se alcanza el valor de la primera es el valor más bajo y se produciría la resonancia por primera vez. Todos los demás no tendrían como mucho sentido. Entonces nos interesa la primera. Si sustituimos eso, la frecuencia natural con el valor, si sustituyen en la ecuación de la frecuencia de oscilación el valor de m igual a 1, pues este término de aquí desaparecería, ¿verdad? Y simplemente me quedaría como W. Digamos así. Luego sé también que la frecuencia expresada ahora en ciclos por segundo en lugar de revoluciones, tendría que decir que esa omega vale 2pi por la frecuencia. Es decir, 2pi sería, digamos, como un ciclo, y por la frecuencia, entonces me daría la relación entre la velocidad expresada en radianes y la que se va a expresar en ciclos por segundo. Es decir, si esta expresión en radianes la divido entre 2pi, pues la paso a ciclos, porque 2pi representa una revolución o un ciclo por segundo. Entonces la frecuencia podría quedar como la velocidad angular expresada en radianes entre el 2pi. Si reordeno eso,
para que quede expresada en Hz. Es decir, sustituyo la velocidad angular en radianes por segundo a ciclos por segundo. Entonces la frecuencia pues, tendría ese valor. Y esa frecuencia es la que debo de checar que no coincida con la frecuencia de operación. Digamos que esto sería como la frecuencia natural del resorte. Vean que el término G entre W es el inverso de la masa y esta es la constante de rigidez, es decir, la constante elástica del resorte. Entonces, esto es cuando está entre placas planas y paralelas. Si una de las dos placas no existe, entonces la expresión tomaría esta forma. Entonces este es el resorte ubicado entre dos placas planas y paralelas. Y este es el mismo resorte, pero solo una placa. Acá están las dos placas oprimiendo el resorte. Aquí hay un extremo libre y otro, digamos, empotrado. Son las dos expresiones que tendría. Con esto ya podría calcular la frecuencia natural. Lo único que me resta es definir cuánto vale K y cuánto vale W. El caso de W a lo mejor es un poquito más rápido, lo voy a platicar ahorita. El peso va a ser simplemente el peso específico por el volumen del material del que está hecho el resorte. Ese volumen va a valer el perímetro del resorte, que va a ser pi por diámetro, que sería el perímetro de una revolución, por el número de revoluciones, por el área. Ese sería el volumen. Entonces el área aquí valía nuevamente pi d cuadrada entre 4, puesto que es el área que corresponde a la sección transversal de la espira. De manera que el volumen me quedaría como pi por diámetro por el número de espiras por pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Esto sería pi cuadrada de n sobre 4. Y el peso pues sería el peso específico por el volumen. Entonces sencillamente el peso sería entonces el peso específico por el volumen. Este número de espiras que aparece aquí tendrían que ser las espiras totales, porque las espiras inactivas, aunque no trabajan en términos elásticos, sí pesan. Entonces, como lo que estoy calculando es el peso, este número tiene que ser el número de espiras totales. Bien, me falta nada más entonces determinar cuál es la constante elástica del resorte. Para determinar el valor de la constante elástica del resorte, me voy a valer del teorema de Castigliano.
El teorema de Castigliano me dice que la deformación asociada con un punto en un cuerpo, en un sistema que está sujeto a fuerzas o pares o momentos, se puede obtener como la derivada parcial de su energía de deformación respecto de la fuerza, considerando que esta deformación es en la dirección de la fuerza. Esto se puede aplicar, como dije, a fuerzas o a momentos. Nada más hay que considerar que en un caso la proporcionalidad en términos de la fuerza pues va a ser una deformación lineal, y cuando introduzca un par pues va a ser en términos de la deformación angular, pero la expresión es completamente general, ¿no? En esta expresión U es la energía de deformación. Delta I es la deformación asociada a la fuerza I. Y Fi pues es la fuerza aplicada. La deformación, como ya comentamos, es en la dirección en la que está aplicada la fuerza. Bien, digamos que si tuviera, vamos a decir, algo como una viga en voladizo, y este es F, la delta que estoy midiendo es esta de aquí a aquí, la que coincide con la dirección de la fuerza. Esta sería delta. Y la energía de deformación sería la asociada a la viga deformada. Aquí está la viga recta y la viga deformada. Entonces igual se puede aplicar para pares y para cortantes. En el caso del resorte, nosotros tenemos una fuerza que produce torsión. Tenemos un par que produce una torsión. Aquí la espira, digamos, estaría como desenrollada o algo así, pero se produciría una torsión, ¿no? Y tenemos también el efecto del corte directo, ¿verdad? Que es algo similar a que yo tuviera un bloque y lo deformara o llevara a una posición deformada. Entonces, ese bloque se va a deformar cierta cantidad y va a estar sujeto a un esfuerzo cortante en su base, F sobre A. Entonces, para determinar cuánto vale U, pues lo encuentro básicamente con la deformación, con el trabajo que hace la fuerza, ¿no? Aquí en este caso habría una fuerza que estaría aplicada así y lo deforma de esa manera, o estaría aplicada, digamos, a lo mejor, si quieren, de manera un poquito más estricta acá, ¿no? Pero ¿en qué se basa esto? Pues se basa en el hecho de que si yo tengo en un lado graficado la fuerza, vamos a decir, aquí está la fuerza y aquí está la deformación, el trabajo contenido bajo la curva, en este caso no, es una recta del diagrama de fuerza con deformación, esto sería el trabajo, y ese trabajo representa también la energía de deformación, de manera que si quisiera conocer la energía ahí, sería la fuerza por la deformación entre dos, ¿no? Y este mismo concepto se aplica a la deformación angular, y este concepto aplicado aquí me da ciertas expresiones para la energía de deformación en torsión y para la energía de deformación en corte directo. Bueno, esas expresiones son las siguientes.
Entonces, la energía de deformación asociada a la torsión viene dada por la expresión el par elevado al cuadrado por la longitud entre 2 veces el módulo de rigidez al corte por el módulo por el momento polar de inercia, y la asociada al corte directo sería U Sabemos que cuando un resorte está trabajando, aparecen sobre el espira el efecto de la torsión y el cortante directo, que es lo que acabamos de platicar cuando se dedujo la ecuación para el cálculo del esfuerzo. Entonces, la energía de deformación que tiene el resorte cuando está trabajando va a ser la debida a la torsión más la debida al corte directo. ¿No? Aquí el par sabemos que va a ser la fuerza por el diámetro sobre 2. Tenemos también valores para L. L sería la longitud que está recibiendo el par, que en este caso sería pues el desarrollo del resorte, ¿no? Sería pi por diámetro, que sería el perímetro, por el número de vueltas. Ese sería L. J, dijimos, vale, pi de cuarta entre 32. Y el área valdría pi de cuadrada entre 4. Entonces puedo llevar estos valores a la expresión de la energía de deformación para tener la energía de deformación expresada en términos de las variables geométricas que me son conocidas, como son el diámetro de la espira, el diámetro de paso y la longitud. Voy a hacer eso acá. Simplificando un poquito eso,
obtendría esa, esa expresión. Bien. Si la derivo respecto de F para encontrar la deformación debida a esa fuerza, esto lo voy a llamar Y, encontraré que la deformación que va a sufrir el resorte viene expresada por esa fórmula. Puedo ver también que aquí el término D en D es lo que he llamado C, de manera que esta podría ser 2C cuadrada. Tenemos 8 de cuarto. Bien, voy ahora a esta misma expresión a multiplicarla y a dividirla por C cuadrada. Este primer C lo voy a aplicar aquí y este segundo C lo voy a aplicar adentro. Entonces, si hiciera eso, me quedaría 4F de cúbica N sobre G de cuarto. Y luego el de adentro me quedaría 2 más 1 entre C cuadrado. Sí, ahora esta expresión la voy a multiplicar y a dividir por 2. Si hago eso, nuevamente el 2 de arriba lo voy a aplicar acá. Y el 2 de abajo lo voy a aplicar aquí.
Y ya finalmente tengo la expresión con la cual puedo calcular la deformación del resorte por el efecto de una fuerza F. Bien, voy a recordar que a los resortes la fuerza que se aplica es proporcional a la deformación. La fuerza que se aplica es proporcional a la deformación. De manera que puedo calcular la constante elástica como la fuerza dividida entre la deformación. Si hago eso, me quedaría la fuerza dividida entre la deformación, que es esta expresión. Y ese sería el valor de la constante elástica. Ahí está. Es lo que necesitaba para introducirla en la fórmula mediante la cual puedo determinar la constante, la velocidad crítica, perdón. Sin embargo, hay que observar lo siguiente. Para la mayoría de los resortes, C es mayor que 4. Es al menos mayor o igual que 4. Para la mayoría de los resortes de compresión. Si sustituyo el valor de 4 aquí, este término daría 1, 4 por 4, 16 por 2, 1 sobre 32. Sí, para el valor de 4 me quedaría 1 más 1 sobre 32. Y a medida que aumenta, pues este término es más pequeño. De manera que en muchas ocasiones se acostumbra a despreciar este término, puesto que para la mayoría de los resortes C es mayor o igual que 4, y la constante elástica se suele expresar simplemente como el primer término. Desde luego que el valor exacto vendría dando por esta otra expresión, pero esta se asume como suficientemente buena para la mayoría de los cálculos de ingeniería. Entonces, con esta expresión completamos lo necesario para calcular la frecuencia crítica y queda únicamente platicar lo relativo a la estabilidad. Bien, entonces la estabilidad tiene que ver con el hecho de que el resorte no colapse de manera repentina debido a su excesiva longitud o a su pequeño diámetro, o bien a una deformación grande que se le aplique, ¿verdad? Entonces eso se puede ver de manera intuitiva de la manera siguiente. Si yo tengo un resorte corto, digamos así, y le aplico una fuerza, pues espero que el resorte se mantenga más o menos recto mientras recibe esa fuerza. Si el mismo resorte, digamos, pensando que fuera el mismo diámetro, le doy una longitud mayor, vamos a decir, aproximadamente 3 veces la que tiene. Entonces, aquí ya no podríamos asegurar que se va a deformar de manera paralela, digamos, su cara superior a la cara inferior.
pero existe la duda si lo hace o no lo hace. En cambio, si el mismo resorte le doy una longitud muy grande, por ejemplo, como esta, pues entonces aquí de manera intuitiva vemos que cuando esto se aplique, esto va a tender a ser algo así, o así, o cualquier otra forma, pero lo más seguro es que va a colapsar, va a fallar como si fuera una columna. Entonces, podemos ver que la longitud es una variable que interviene en la estabilidad del resorte. La otra es el diámetro, porque si yo este diámetro que tiene el resorte lo aumentara ahora y pusiera un resorte de este diámetro y la misma fuerza F aquí, pues entonces veo que ahora se antoja de manera intuitiva que sí se va a deformar parejo. Quiere decir que el diámetro también influye en la estabilidad del resorte. Y la otra cosa que influye es pues cuánto lo deformo, ¿verdad? Entonces puedo definir una variable similar a la relación de esbeltez que se usa en las columnas, que sea la razón de la longitud al diámetro de paso como un criterio para saber cuándo esto va a colapsar o no, ¿verdad? Y podría también considerar que lo que se deforme, lo que yo trate de deformar el resorte, es decir, esta Y, pues también va a influir, porque si en este resorte la Y es muy cortita, pues la fuerza que se necesita es poca y a lo mejor se mantiene concéntrico o derecho, axial, pero si la Y es grande, si intento deformarlo mucho, pues entonces va, seguramente, ya con toda seguridad va a colapsar. Entonces quiere decir que hay alguna razón, alguna proporción entre lo que deformo respecto de la longitud total y la longitud total respecto del diámetro. Debe haber alguna relación que me permite saber cuándo va a colapsar o cuándo no va a colapsar. Y esa parte es precisamente lo último que voy a platicar. Al igual que con la longitud, con la frecuencia crítica, perdón, existe una ecuación que gobierna el comportamiento del resorte. ¿Ya? Esa ecuación permite predecir cuándo va a haber una falla y cuándo no va a haber una falla. Voy a dibujar de manera pues cualitativa, porque la precisión que puedo tener en el pizarrón no es muy alta. Voy a dibujar una gráfica que relaciona las variables que acabo de platicar con la ecuación que gobierna el comportamiento del resorte como columna.
Bien, entonces hay dos cosas que debo considerar para saber si el resorte va a colapsar o no. Una es la razón de la deformación que le voy a imprimir al resorte respecto de su longitud libre. Y la otra es la razón de la longitud libre al diámetro de paso del resorte, multiplicado por una constante alfa, que es la constante de apoyos, de manera muy similar a las columnas. Esta constante alfa vale 2 cuando hay un extremo libre, cuando estoy aplicando la carga en un resorte que tiene un extremo libre y otro extremo fijo. Los extremos fijos están representados por esta pequeña C acostada. Si el resorte tiene un extremo guiado, como se ve aquí, y un extremo articulado, entonces alfa vale 1. Si el resorte tiene un extremo guiado y articulado, y un extremo fijo, que es este que se ve aquí, entonces alfa tiene el valor de 0.7. Si el resorte tiene un extremo guiado con un apoyo simple sin articulación y un extremo empotrado o fijo, como es este, entonces alfa valdrá 0.5. Entonces necesito conocer cuál es la longitud libre del resorte y cuál es su diámetro de paso y el tipo de apoyo. Y por otro lado, la deformación que quiero imprimirle al resorte respecto de su longitud original. Bueno, vemos en la gráfica de manera cualitativa que cuando el valor de la razón de la longitud libre al diámetro de paso multiplicada por la constante de apoyos tiene aproximadamente el valor de 2.6, para cualquier razón de la deformación que quiero imprimirle a la longitud libre, va a caer en la zona sin pandeo, va a caer en esta zona de aquí. Entonces, si este valor de aquí no excede 2.6, no importa cuánto lo deformo. A medida que me muevo hacia acá, que este valor crece, vamos a decir, cuando llegue aquí más o menos a 4, querría decir que lo máximo que va a poder, la proporción máxima de la deformación que quiero aplicar a la longitud libre va a ser aproximadamente, no sé, 0.35, más o menos aquí sería 3, más aproximadamente 0.35. Cuando ese valor se supere, voy a brincar hacia acá. Vamos a ver, si se fuera 0.6, pues entonces caería en este punto, y este punto ya está en la zona de pandeo. Entonces, la línea me divide la zona de pandeo de colapso de la zona sin colapso. Entonces, un valor a recordar es que para los resortes de acero, este valor de aquí vale 2.6. Si el resorte no es de acero, este valor cambia. Pero como la mayoría de los resortes son de acero, pues entonces lo tomamos como referencia. Entonces, si las condiciones de apoyo multiplicadas por la razón de L0 a D no excede 2.6, puedo deformar el resorte como sea. Si lo excede, tengo que vigilar hasta cuánto puede subirlo, buscar el valor de la gráfica y determinar si colapsa o no colapsa. Ese sería el último punto que habría que revisar. Luego, puede ser que el resorte caiga en la zona de pandeo, pero puedo impedir que se pandee si le pongo una restricción física, si le pongo una camisa exterior o un alma interior. Eso puede demostrarse fácilmente. Tengo aquí un aspersor de jardín. Usualmente cuando el agua entra por la parte de abajo, ejerce una presión y el aspersor sale y riega.
cesa el agua, cesa la presión del agua, se apaga la bomba, el aspersor se guarda, ¿no? Entonces, el aspersor, para hacer ese movimiento de subir y bajar, tiene un resorte de compresión. El resorte por sí mismo puede ser que sea estable o puede ser que no lo sea, pero observen que esta pieza, la que tiene dentro el resorte, le impide colapsar, es un alma interior. Si este aspersor fuera más largo, pues probablemente lo que ocurriría es que colapsaría. Si el aspersor fuera más largo, para el mismo diámetro del resorte, pues entonces probablemente si yo trato de deformar este resorte sin el alma, pues colapsaría, pero aquí tiene el alma y eso le impide el colapso, ¿no? Entonces, puedo poner algo interior o algo exterior, una camisa exterior o un alma para evitar que eso ocurra. ¿Por qué es necesario eso? Porque hay condiciones de aplicación del resorte en las cuales no va a ser posible por limitaciones de espacio, por restricciones de las piezas que están interactuando en el mecanismo en la máquina, que no permiten utilizar un resorte con otras proporciones y tengo que utilizar alguno que cae en la zona de pandeo de colapso, pero tengo la posibilidad de enchaquetarlo por fuera o de ponerle una alma en la parte interior. Entonces sería una forma de resolver ese problema. Lo otro es, esta constante es muy importante porque permite conocer la zona. Tengo aquí un resorte largo con poco diámetro en el que se ve que si yo intento empujarlo casi para cualquier magnitud de la deformación colapsa. Vean que lo hace muy fácilmente. Si yo, digamos que esta condición corresponde con esta, ¿no? Lo tengo fijo debajo y aplico una ligera carga arriba, vean un extremo que está libre, colapsa con mucha facilidad. Si yo lo tomo los dos como si estuviera empotrado, ¿verdad? Vamos a decir algo parecido a esto o más que nada a esto, pues vean que puedo deformarlo más sin que colapse. Colapsa de todas maneras, pero puedo deformarlo más, ¿verdad? Si el mismo resorte, un resorte del mismo calibre, el mismo diámetro, pero una diferente longitud, vean que aquí me permite aplicarle más carga sin que se deforme. Si lo empotro, puedo aplicar mucha más carga sin que deforme, casi lo puedo cerrar. Entonces es muy importante determinar cuáles son las condiciones de apoyo que le corresponden al resorte para aplicar correctamente la fórmula que considera esas terminaciones o esas condiciones del apoyo que son las que me permiten deformar más o menos el resorte. Espero que con esto último haya sido más o menos claro lo de las condiciones de apoyo y esto sería todo lo referente a los resortes de compresión.